Vamos a tomar las Sagradas Escrituras. El Señor ha puesto en mi vida o ha hablado a través de su palabra y me ha regalado un tema. El tema que me ha dado para mí y para ustedes es de la obligación al deleite. Amén. Vamos a repetirlo, a ver todos. De la obligación al deleite. De la obligación al deleite. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a mirar en el libro de Isaías. El Señor me ha regalado este pasaje para que iniciemos. Isaías capítulo 58 del verso 13 y 14. Vamos a leer estos dos versos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 58, verso 13 y 14, voy a leer en la Reina Valera 60. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Espero que ya todos estemos ubicados. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Quiero que lo volvamos a leer. Amén. Vamos a volverlo a leer. Tenemos unos minutos, vamos a volverlo a leer. A ver, bien despacio. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, repita conmigo, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios, digamos gloria a Jesús, gloria a Dios. De la obligación al deleite. Quiero que miremos y vamos a tratar de imaginarnos cuando tenemos una obligación. Cuando tenemos una obligación, nos esforzamos, es una obligación. Hablemos de un trabajo, vamos a hablar de un trabajo. Entonces hay un trabajo y tenemos que estar a las 5 de la mañana. Hay que madrugar, hay que preparar todo para estar puntual. Hay que estar dispuestos porque es un trabajo, ¿cierto? Entonces una obligación viene a darse una responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia del deleite? Yo quiero que miremos que cuando alguien se deleita es diferente a que lo hagamos como obligación sin deleite, porque alguien lo puede hacer con responsabilidad, pero se está deleitando en aquello que puede ser una obligación, pero no lo toma como una carga. Entonces vamos a hablarlo de esta manera. Una obligación que es una carga y una obligación que es un deleite o que se convierte en un deleite. Yo quiero que hagamos un recuento o vamos a recordar. Ustedes recuerdan que la Biblia menciona de algunos esclavos, siervos. Resulta que se menciona que había un año que se llamaba el jubileo, cada 50 años. Pero resulta que cada 50 años a algunos les tocaba cuando estaban jóvenes, otros ya tenían más edad, pero se llegaba cada 50, el jubileo, el famoso llamado jubileo. Cuando se daba el jubileo, los esclavos eran libres.
las heredades tenían que devolverse. Era una forma en la cual los judíos devolvían las propiedades, se ayudaban, ¿por qué no decir? El Señor lo permitió para que vivieran en comunidad y en hermandad. No hubiera poderío absoluto por toda la vida. Pero a mí me llamaba la atención en pensar, en recordar, que cuando se llegaba a aquella época, habían unos esclavos que aprendieron a amar a sus amos. De tal manera que cuando ellos ya se sentían tan cómodos, se sentían tan bien, tomaban la decisión de decir: yo me quedo con mi amo, yo no me voy. Así que él ya era libre y podía irse, pero no se iban porque se deleitaron en aquella obligación que tenían. Entonces, al mirar las Escrituras, vamos a entrar en materia y yo quiero que miremos que para nosotros hoy en día ya comprendemos que el reposo es Cristo Jesús. Para ellos era un día, para los judíos era un día, pero para nosotros ya somos conscientes que nuestro reposo, nuestro descanso es Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces, teniendo esa base, vamos a mirar qué es lo que el Señor nos trata y está enseñándonos a través de su palabra. Y entonces yo quisiera que lo miráramos. Si nosotros no hiciéramos nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Cristo a través de la palabra, si nosotros nos deleitáramos, y yo me imaginaba en mi propia vida, aquí vamos a hablar sinceramente, en los años que llevo de cristiana, me bauticé a los 9 años. Bueno, pero desde niña todo el tiempo nos levantaban a las alboradas, todo el tiempo teníamos que ir en ayuno, cuando eran los ayunos, cada 8 días. Así que nos formaron, nos dieron unas instrucciones, nos enseñaron porque nacimos en un hogar pastoral. Lamentablemente, y es triste, lo digo, de verdad que me duele, porque todavía hay uno de mis hermanos que no ha podido. Y entonces uno dice: ¿cuándo será que él comprende? ¿Cuándo será que mi hermano se acerca con amor al Señor? Pero resulta que los otros aprendimos a deleitarnos. Y entonces aprendimos a que aquello que quizás en un tiempo era una obligación, pero como con carga, con peso, se nos convirtió en un deleite, de tal manera que cuando ya crecimos y algunos habíamos podido decir: no, evangelio, no quiero nada de esto, a lo contrario dijimos: queremos quedarnos aquí porque en Cristo hay descanso, porque en Cristo hay reposo, porque aquí hay vida. Amén. Y esa es la diferencia, de que algunos ven el evangelio como una obligación de carga y de peso, y que no es fácil. Y entonces la Biblia nos enseña y nos dice que bueno es cuando alguien puede comprender. Escuche bien esto, lo acabamos de leer. Y alguien puede llamar a aquello que es el evangelio, a lo que es el camino santo, agradable en Cristo, delicias. Vamos a hablar realidades. ¿Será que las oraciones que hacemos son delicias? ¿Será que realmente nuestras oraciones, cuando nos comunicamos, cada uno de nosotros tenemos experiencias? Algunos quizás la van a vivir, pero cuando nos enamoramos, queríamos estar hablando con aquella persona. Y de hecho, yo tengo que estar pendiente de mi hija, y hay que quitarle el celular porque está en su época, ¿cierto? Y entonces yo recordaba que a mí también no habían celulares, pero había un teléfono y yo quería estar pegada del teléfono. Vamos a pasarlo a la relación con nuestro Dios. ¿Por qué nos parece en ocasiones que orar es una carga? Y es que me tengo que arrodillar a orar
porque soy cristiana o porque soy cristiano y entonces yo debo orar antes de acostarme, debo orar antes de levantarme, debo orar por los alimentos, pero nos deleitamos en ello. O es que yo ya quiero comer y es porque toca orar. Yo quiero que meditemos. Medita tú, hermana, medita tú, hermano, que yo lo voy a hacer para mi vida, porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Qué bueno es que pudiéramos, a través de la palabra de nuestro Dios, poder reflexionar si es una obligación con carga o es una obligación que me deleito en ella. Me deleito realmente en lo que estoy haciendo, en lo que vivo. Pareciese que en algunas personas, con todo el respeto se lo digo, vestirse como una cristiana fuera una obligación de carga tan pesada, pero tan pesada, porque quisieran subirle a la falda, porque quisieran que la manga entre más chiquita fuera mejor, porque quisieran utilizar maquillaje, porque quisieran una cantidad de cosas, depilarse en las cejas, qué sé yo, pintarse. Hay tanta cosa que se nos convierte en como si fuera una obligación pesada. Pero es que yo quisiera, pero es que aquí esto, pero es que yo quisiera, pero es que la iglesia, pero es que yo quisiera tener un novio que no es de la iglesia, pero es que la iglesia. O sea, ¿hasta dónde lo que yo pienso se me convirtió en una carga? Y no solamente para las hermanas, aunque el culto sea de damas dorcas, déjeme decirle que hay caballeros que también se les convierte en una carga el ser fieles a Dios. Se les convierte en una carga poder amar al prójimo. A lo contrario, quieren ganancias deshonestas. A lo contrario, no quieren hacer las cosas bien para el Señor, pero sus palabras son ásperas con su esposa, sus palabras son ásperas para con sus hijos, y entonces se acuerdan y dicen, es que yo soy cristiano. Y entonces cuando reflexionan que son cristianos, ¡ay, qué vergüenza! Pero qué vergüenza, pero ya sienten una carga que es muy grande. Hay poder en Jesús. Necesitamos de nuestro Dios, pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos que Dios obre. Y se lo pido al Señor de todo corazón, que pueda obrar en mi vida primeramente y también en la tuya. Porque pareciese que entonces no criticamos de otra persona, porque me acuerdo que yo soy el tal de la iglesia, el líder de aquello, o tengo el título o el cargo de esto, pero por dentro quisiéramos hacerlo. He ahí que cuando el Señor habla a través del profeta, dice, no hacer tu voluntad. Si pudieras retraerse de hacer tu voluntad, si estás en Cristo Jesús, si yo estoy en Cristo Jesús, ya mi voluntad tiene que ser doblegada, pero no como carga, sino por amor. ¿Y por qué no imaginarnos un poquito lo que mi Dios hizo por usted y por mí? ¿Por qué no traerlo a memoria? Que Él también se despojó de Él mismo por amor a nosotros, que Él también se despojó de tanto y aguantó tanto, pero lo hizo por amor, no lo hizo como una carga. Por eso es que no le agrada que alguien lo siga, pero de una manera, no por amor. Algunos lo pueden seguir porque creen que la bendición les alcanzará. Otros podrán seguirlo porque creen que es muy agradable la manera de vivir los evangélicos cristianos. Pero más de aquello, hay algo que escudriña nuestro Dios y es nuestra mente, nuestro corazón está a la descubierta. Ante nuestro Dios no podemos ocultarnos. Y es ahí cuando dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo
Lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraréis, no andando en tus propios caminos. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos, pero seguimos haciendo a escondidas el pecado? ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos, que la señorita es cristiana, pero en la noche usa el celular para hacer el pecado? ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos cuando no sentimos nada? Hermanos, qué terrible es no poder sentir el gozo de la salvación. Yo no me refiero a que en cada momento estemos hablando en lenguas. No me refiero a esa clase de sentimientos, porque hay ocasiones que quizás no hemos podido entrar en la presencia de Dios y hablar en lenguas, pero la salvación, el gozo de la salvación está en tu vida, está en mi vida. No me estoy refiriendo a tener un momento con el Señor, me estoy refiriendo a tener la vida con el Señor. Amén. Y entonces ahí es cuando realmente sabemos si lo estamos venerando, si lo estamos adorando, si estamos viviendo, no andando en nuestros propios caminos, ni andando en nuestra propia voluntad. Podemos mentirle a nuestra familia. Querido esposo que me escucha, tú puedes mentirle a tu esposa, puedes engañar a tus hijos, pero al Dios Todopoderoso jamás podrá engañarlo. Te estás engañando tú mismo, hermana que me escucha, que quizás el pecado ha subido para dañarte. No lo permitas más. No lo permitas. Está en nosotros el tomar una decisión. Está en nosotros si podemos. Porque el Señor dice, todo lo podemos en Cristo a través de su palabra. Así que sí podemos, pero la decisión es nuestra. Déjenme tratar de poner un ejemplo. Cuando tenemos los niños y les estamos enseñando a comer verduras, y entonces quizás el pequeño dice, no me saben a bueno, y por ahí hay otro hermanito que le dice, sí, las verduras son feas. Entonces él comienza a decir, sí, son feas, pero la mamá le dice, no, son ricas y son de provecho. Necesita las verduras para tu cuerpo, para tu crecimiento. Hermanos, todo está en nuestra mente, en nuestra mente. Déjeme decirle que a veces, y sí, en cierta parte el enemigo entra, pero no siempre es que Satanás haga lo que quiera con nosotros. Es porque nosotros le damos permiso. Pero cuando alguien está bautizado en el nombre de Jesús, no crea usted que el enemigo puede venir a hacer y deshacer con tu vida. Eso depende si nosotros le permitimos a Satanás. Pero lo primero es que nuestro Dios está hablándonos, está diciéndonos cómo actuar. Pero también hay una humanidad, o hay vamos a llamarle lo que se refiere a la carne, a la naturaleza pecaminosa, que nos está diciendo, no, pero es que eso es rico, pero es que eso es como mejor que aquello. Pero también hay un espíritu de parte de Dios que nos habla, que nos corrige, que nos exhorta, que está cada momento allí diciéndonos, no es por allí. Quien toma la decisión es tú y soy yo. Por eso es tan específico lo que el Señor a través del profeta dice. Tú decides. Tú decides si te deleitas o si lo ves como una carga y te engañas. Porque en el día, permítame, en el día del reposo, aquellos que creían que eran los grandes, hablando de las religiones, ¿qué no decir de los escribas, fariseos, saduceos? Ellos creían tener la verdad única, absoluta. Y entonces decían que se tenía que cumplir el día de reposo. Tantos pasos del día de reposo.
Oh, que tenía que ser como la ley decía. Y yo siempre me he preguntado, cuando traen la mujer que encontraron en el acto mismo del adulterio, usted puede recordar, y los que están escuchando por primera vez, la Biblia menciona que cuando encuentran a esta mujer, dice que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Yo me he preguntado, ¿y dónde está el hombre con el que ella estaba? Porque solamente trajeron a la mujer. Y cuando trajeron a la mujer, entonces todos de una vez venían preparados. Ellos sabían que la ley decía que tocaba apedrearla. Entonces traían ya sus piedras en sus manos, dispuestos a ver cómo moría aquella mujer que había cometido el pecado. ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el que también había cometido el pecado? ¿Saben? Hay, ¿por qué no decirlo?, algunas circunstancias que lo deja a uno reflexionando el entorno en que se vivía. Pero ahí había alguien que venía a dar claridad cómo se debía vivir, cómo debía ser realmente la vida. Y está Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús, la Biblia menciona que Él está agachado escribiendo. Y mientras Él está agachado escribiendo, ¿quién más coloca en la mente y en el corazón de aquellos hombres, si no es el Señor, que les trae a memoria sus pecados? Porque Él les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es el mismo Jesús que estaba allí, que desde el más chico hasta el más grande empezó a recordarle aquellos errores. Así que ellos también merecían morir porque habían fallado, porque habían pecado. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que comenzaron a tomar la decisión de no juzgar, porque ellos estaban también en igual condición y quizás otros en peor condición. Y comenzaron, después de esa ira y de ese enojo, a soltar lentamente la piedra. Y yo me imagino cómo iban soltando la piedra y agachados tenían que irse. Oh, yo no sé cuántos, porque la Biblia no lo menciona, pero quizás eran bastantes. Y comenzaron a irse uno a uno, y se queda la mujer, y allí se queda con el que realmente tenía que estar, y es con tu Dios y mi Dios, el Señor Jesús. Aleluya. Y cuando ella se encuentra a solas con Él, Él le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice: no están, todos se han ido, Señor. Él tampoco la acusa. Él no es aquel que muchos creen que está para acusarnos. Si Él lo que quiere es que le sigamos por amor, entonces Él le dice: mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Hermanos, qué bueno es poder saber que tenemos realmente lo que quiere es el cambio. Vete y no peques más. Amén. Qué bueno es poder comprender este hermoso evangelio. Qué bueno es poder comprender que debemos hacer las cosas diferentes. No podemos engañarnos y decir: siempre hemos orado deleitándonos. A lo contrario, cuando estaba organizando y pensando en esto, tuve que escribir con dolor en mi corazón, y escribí esto: nuestros errores son las oportunidades para crecer y aprender a deleitarnos en Cristo Jesús. Amén. Se lo voy a volver a leer. Nuestros errores son las oportunidades para crecer y aprender a deleitarnos en Cristo Jesús. Algunos señalamos y juzgamos, pero que el Señor hoy nos ayude y nos enseñe a que no es de esa manera, a que el Señor no quiere que nos estemos señalando, sino que podamos, a lo contrario, aprender de nuestros errores, que podamos darnos cuenta que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios merece lo mejor, que nuestro Dios merece todo de nosotros, cuando Él lo ha dado todo, dio su vida, su sangre que está vigente para
para perdonar nuestros pecados. Querido hermano y amigo que me escucha, no tienes que estar escondiendo tu pecado. No lo escondas. No tienes que estar sirviendo al Señor como con una carga que ya no puedes. ¿Cuántos te están sirviendo, pero resulta que hay pecado en sus vidas? Hermanos, por favor, no más. Déjeme decirle que estoy tan completamente segura que nuestro Dios nos está dando la oportunidad de cambiar. Nuestro Dios nos está hablando de que dejemos aquello para que cuando tú digas santo, esa adoración llegue. Que cuando tú digas gloria a Dios, oh, el Señor diga, es mi hija, es mi hijo, realmente Él es mi hijo. Aleluya. Qué bueno es poder comprender que el Señor de una manera tan amigable, de una manera especial nos enseña a que ya no más sigamos con nuestros pensamientos erróneos, con nuestros pensamientos equivocados. La Biblia es un manual de vida. Las Sagradas Escrituras es un manual donde el Señor comienza desde Génesis hasta Apocalipsis a mostrar su gran amor. ¿Será que nosotros podemos hacerlo? ¿Será que nosotros también podemos demostrarle a nuestro Dios amor? Hermanos, yo me ponía a meditar si la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el salmista escribe, Salmos 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Detengámonos ahí. Deleítate a sí mismo en Jehová. Acabamos de hablar. No hagas lo que tú quieras, pero no está bien. Hermana Yubis, no lo que tú piensas. Deja que sea el pensamiento de Dios. Amén. Entonces, cuando podemos hacerlo, nuestra manera de vivir va a ser diferente. Nuestra manera de pensar va a ser diferente. La obligación será un deleite. Así que cuando tú te arrodilles, déjeme hablar un poquito, no solamente de la oración, la lectura. Déjeme hablar más allá, el ayuno, pero más allá, la convivencia. Porque las prácticas cristianas, con todo el respeto, y es para mí también, no pueden ser solo prácticas de oración, de lectura, de ayuno, de vigilia, cuando no vivimos lo que la Biblia dice. Entonces, cuando yo no vivo lo que la Biblia dice, es completamente contrario. Y por eso usted ve gente que ora mucho, pero es amargada. Gente que ayuna, pero tiene raíz de amargura. Gente que está predicando, pero no tiene un cambio de vida. Y entonces si usted dice, pero ¿cómo si es un pastor? ¿Pero cómo si es la esposa del pastor? ¿Pero cómo si es fulano, sutano? Pero no hay concordancia, porque debe ser acorde a las prácticas cristianas el cambio de vida. Y entonces cuando usted y yo ponemos la palabra en práctica, entonces nace un amor. La vida cristiana no puede ser de apariencias. No puede ser que yo ore porque me miren. No puede ser que yo diga buenas palabras cuando estoy con los cristianos, pero cuando estoy en casa hable palabras groseras, palabras obscenas, chistes vulgares. Es incoherente. No puede ser que yo a escondidas coquetee. No puede ser que yo a escondidas le des rienda suelta a un sentimiento. Perdónenme, mis amados hermanos. No que no tengamos una tentación, no que quizás no pasemos por dificultades, pero es muy diferente pasar por una tentación
y pedirle al Señor que nos guarde. Es muy diferente pasar por un proceso, pero estar firmes, a yo darles rienda suelta. No, es que como estoy en problemas en casa y el hermano me está coqueteando, entonces yo voy a coquetearle. O es que mire, la hermana sí tiene un cuerpo esbelto, la hermana viste muy lindo, mientras mi esposa ni siquiera se arregla, mientras mi esposa ni siquiera se cuida. Entonces yo por aquí, pero también quiero cantar, yo por aquí, pero también quiero predicar. No es acorde, no es coherente. Entonces el Señor en su amor permite que quede plasmado que cuando alguien se deleita, lo vive. Amén. Cuando alguien se deleita, entonces el salmista, con experiencia propia, con experiencia, tiene que decir: Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Devolvámonos unos versículos. En Isaías el capítulo 58, mire lo que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden, escuchen, justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis tu propio, ¿qué dice? Gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que no sacamos nada ayunando, no sacamos respuesta, no obtenemos respuesta de nuestro Dios cuando nuestra vida hace lo que nos place. ¿Por qué lo que nos place? Porque esta carne quiere el pecado, porque esta naturaleza, por ende, por su creación pecaminosa, ¿por qué no decir por su origen pecaminoso? Quiere hacer el pecado, quiere hacer el pecado. Entonces, qué bueno es comprender que cuando alguien decide orar, hermanos, ¿por qué no decirle: Señor, mira mis errores, necesito cambiar, ayúdame y yo me dispongo? Pero ¿cómo que solamente oramos? Señor, si tú me quieres cambiar, Señor, si tú quieres obrar. Claro que Él quiere obrar, pero ¿qué haces tú y qué hago yo? Señor, si tú me ayudas, yo algún día seré fiel en la economía. Y entonces no somos ni fieles con la esposa y los hijos. ¿Por qué? Porque nos gastamos todo inadecuadamente y ni siquiera le damos razón a la esposa. O puede ser la esposa que saca a escondidas de algo que es mutuo, pero hay algo que se llama, ¿por qué no decir mentiras en pareja? Y si hay mentiras, hay pecado. Si decimos verdades a medias, son mentiras completas. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque esta vida cristiana es hermosa, pero necesitamos vivirla como Dios quiere que la vivamos. Esta vida tiene bendiciones con nuestro Dios. Déjeme decirle que encontramos a la luz de la palabra mucha bendición. Pero entonces es necesario despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de es que yo no me dejo de mi esposo, es que yo no me dejo de mi esposa. Es que no se trata de quién tiene el poderío, se trata de la armonía. Se trata de que la esposa respete al esposo, pero que el esposo ame. Y si usted ama, respeta. Y si yo respeto, pues amo. Así que necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos que el Señor se glorifique. Y qué hermoso me parece escuchar al hermano Alonso cuando ora en las madrugadas: Señor, glorifícate. Y yo me ponía a escucharle: glorifícate, glorifícate. Y después dije: tanto que dice glorifícate, tiene razón. Necesitamos que Dios haga la obra. Si Él la hace,
seremos diferentes. Pero déjeme decirle que para que el Señor se glorifique, Él trabaja con nuestra voluntad. Él trabaja con nuestra voluntad. Así que si Él quiere, siempre va a querer el bien para sus hijos. Siempre es nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué tanto tú y yo queremos cambiar? ¿Qué tanto queremos realmente hacer las cosas para el Señor? Hermanos, no es tiempo de darnos gustos. Con todo el respeto se lo digo. No te des gustos a la carne, porque la venida o el levantamiento del Señor está a las puertas. No te des los gustos mirando horas y horas películas, cuando más bien pudiéramos deleitarnos en la oración y clamar a nuestro Dios. No te des el gusto de comer y comer, cuando debiéramos sacar un rato para el ayuno, sacar un día para ayunar. No te des el gusto de pelearte con tu esposo porque te acostumbraste y entonces no hay nada de vida marital, no hay nada porque no importa, yo aquí soy así. Pues no te des ese gusto, porque qué bueno es que podamos agradar a nuestro Dios, qué bueno es que podamos ser diferentes. Y entonces el salmista David en el Salmo 40 verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ya no es mi voluntad, ya es la tuya, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley del Señor está en medio de mi corazón, no es lo que la hermana Yubis quiera, no, es lo que el Señor quiere. Y es allí cuando viene la bendición de nuestro Dios. Es allí cuando el Señor se deja sentir en medio nuestro. Es allí cuando el Señor se glorifica. Es allí cuando el Señor comienza a trabajar. No te desesperes por la economía escasa. No te desesperes porque entonces, ¿cómo pago la deuda? ¿Me meteré en otra deuda? ¿Haré esto? ¿Por qué no más si te deleitas un poquito en el Señor? Y le dices: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo hago? Él habla, hermano, nuestro Dios habla. Nuestro Dios nos enseña a que ya no vivamos más de una manera tan cargada, de una manera, ¿por qué no decirlo?, tan vergonzosa. Qué triste que nosotros no lo vemos, pero los demás nos están viendo. ¿Saben algo? Cuando estamos mal con nuestro Dios, la iglesia se da cuenta. No creas que no, que es que estamos ahí calladitos, escondidos. No, 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 no. En la iglesia están los dones. En la iglesia está el discernimiento de espíritu. A alguien le mostrará el Señor que tú no andas bien. Y el Señor, a través de mensajes, te dará la oportunidad de que te arrepientas y que te conviertas. Pero es tu decisión, pero es mi decisión. Y por eso es que muchos todavía estamos en pie, porque cuando el Señor nos ha hablado hemos tenido que caer de rodillas y decirle: Señor, esa palabra era para mí. Yo soy la que tengo que cambiar, yo soy la que tengo que mejorar, yo soy el que tengo que actuar diferente, o yo soy el que debo hablar verdad en Cristo. Aleluya, amén. Y entonces, ahí sí vamos a recibir las bendiciones, ahí sí vamos a recibir lo más grande. Hermanos, no podemos jugar con la salvación. No juegues con tu salvación. Hablo con todos los bautizados. No juegues con lo más sagrado. Que no juguemos y que el Señor guarde mi vida. No juguemos con esto. No es un juego, hermanos, esto es una realidad. La salvación no se compra con tesoros. La salvación no se compra con dinero. La salvación no tiene precio, porque la sangre de Cristo no tiene precio. Aleluya. Aprovechémosla. Aprovechémosla mientras tengamos vida. Vivamos un evangelio genuino. Vivamos realmente un evangelio donde el Señor pueda decir: estos no me adoran solamente de labios, estos de corazón me adoran, estos de verdad me adoran, estos viven para mí. Aleluya. Yo quiero orar por alguien. Permítame orar.
Quiero orar por alguien que este mensaje era para tu vida y también para la mía. Quiero orar por alguien que reconozca que es para ti. Quiero orar por alguien que quiera decirle: Señor, no quiero más hacer las cosas como una obligación que me pesa, como si tuviera una carga a mis espaldas. Quiero aprender a deleitarme en este camino santo. Quiero aprender a deleitarme sirviéndote. Quiero aprender a vivir de tal manera que yo pueda, Señor, vivir en medio de circunstancias difíciles, pero el gozo de tu salvación está en mi vida, aún en medio de problemas, pero tu presencia conmigo, aún en medio de circunstancias difíciles, pero al final miraré tu gloria, miraré tu victoria, porque tu victoria, Señor, está dada para tus hijos, porque tu victoria es real en medio de tu pueblo y de tu iglesia. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, Padre celestial, pero yo doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es eficaz. Yo quiero pedir que siente una carga porque ha fallado, que siente una carga, lo está haciendo, pero no lo está haciendo bien, porque no se quiere salir, porque no se quiere ir, no ha pecado. Te pido, Señor, que lo libertes. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Tú eres, Señor Jesús, maravillosamente misericordioso. Tu gracia es infinita, mi Dios. Oh, Jesús, hay liberación. En el nombre de Jesús hay perdón. En el nombre de Jesús, por la palabra hay verdad, por la palabra hay vida genuina, por la palabra hay servicios idóneos para ti, Señor. Por la palabra, en tu palabra hay vida eterna. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, nos edifica, nos ayuda a crecer. Tu palabra, Señor, nos ayuda a vivir en santidad, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Eres libre. No su voluntad, sino según nuestro Cristo, según la voluntad de nuestro Dios. Gracias, Padre celestial. Amén y amén. Que el Señor Jesús